Barba Blanca. Historias blancas de misterio. ¿Ada? Profunda preocupación tenía Adelaida, pues al fallecer su esposo, las cosas no eran como antes. Ellos habían sido campesinos toda su vida, sembrando en su propio hogar productos que ofrecían en la plaza de mercado de la capital, que estaba a 2 horas donde habían vivido. Sin Joaquín, ya más de un año, los sembrados no eran lo mismo. Ella había tratado de trabajar sola, pues contratar a alguien para reemplazar a su difunto esposo se salía de cualquier opción, ya que económicamente no era posible. Su hijo Andrés, de 6 años, era el motor de su existencia. Sin embargo, cada día Adelaida se sentía más agobiada, porque el dinero para vivir ya no era el de antes, y su dolor emocional por no tener a su esposo la abatía demasiado. Desde antes de fallecer Joaquín, algunos vecinos les decían que, al pasar por la casa de ellos, particularmente por el terreno donde tenían los cultivos, algunas noches se veían unas luces extrañas. Parecían estrellitas que de repente aparecían y asimismo desaparecían. Ni ella ni su esposo prestaron atención a lo que decían estas personas. Era imaginación de la gente. Las noches eran preocupantes para Adelaida, ya que pensaba que no podía seguir pagando la educación de su hijo y que tal vez tendría que vender ese hogar para intentar recuperar algo de la estabilidad económicamente perdida. Precisamente una noche, su hijo se durmió relativamente temprano. Ella empezó a escuchar un ruido extraño afuera de su casa. Parecía venir del terreno cultivado. El ruido era agradable, era más bien como musical. Parecían estrellitas musicales. Prácticamente hipnotizada por el sonido, Adelaida decide salir en la noche con un poco de temor. Escuchaba cada vez más claramente ese sonido, que ya le parecía mágico, y entonces vio y además recordó las extrañas luces que algunos vecinos habían dicho haber visto. Ahora ella podía verlas, con el sonido que además cada vez le parecía más gratificante. Al observar con detalle, le pareció que dentro de las luces observaba una libélula que parecía danzar al ritmo del sonido. Pero, ¿cuál no sería su sorpresa cuando lo que creía era una libélula tenía un rostro que, aunque pequeño, era claramente humano y femenino? ¿Es un hada? Fue lo que pensó de inmediato, que además parecía señalarle el suelo. Por un instante le pareció escuchar el llanto de su hijo, por lo que giró su vista a la casa, y al momento de volver a la luz, ésta ya no estaba. Tampoco el hada. Sin embargo, aún podía escucharse ese sonido que la había hipnotizado, que finalmente desapareció en la que ya era una extraña noche. Adelaida decidió regresar rápidamente a la casa. Vio que Andrés estaba bien, así que decidió acostarse y no pensar más en el asunto. En la mañana siguiente, después de llevar a su hijo a la escuela, se preparó para trabajar en los cultivos de su tierra. Al llegar a ellos, recordó lo sucedido en la noche anterior. Fue cuando, con sorpresa, a plena luz del día, vio cómo el lugar en el que se había presentado el hada estaba rodeado de una extraña escarcha, que ella trató de quitar, y al hacerlo, sintió de forma instintiva la necesidad de remover esa tierra con la pala que tenía en sus manos. Prácticamente con el tercer movimiento del objeto con la tierra, sintió que algo metálico había golpeado, y al verlo con detalle, era un cofre de metal, que al abrirlo tenía unas joyas que jamás había visto en su vida. Absorta, impactada con lo sucedido, llevó a su casa el cofre con todo lo que contenía. Lo encontrado por Adelaida era tan valioso que fue suficiente para salir de sus apuros y preocupaciones económicas, al punto que pudo acceder a un seguro para que su hijo tuviera garantizada la educación en general, además de tener la oportunidad de contratar 2 personas para mejorar la siembra de su terreno y asimismo recuperar el equilibrio que atrás había perdido. Jamás Adelaida dejó de pensar en lo ocurrido y en el regalo que recibió De un hada. Barba Blanca. Historias blancas de misterio.